¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Úrsula Chamochumbi. Bienvenidos a En la Mira, como siempre, los sábados a las 7:30 de la noche a través del 91.9 de la FM en PBO Radio, la radio con fe. Gracias a la producción de la Coordinadora Republicana, nos pueden ver también en el portal de La Abeja en directo y en todas las cableoperadoras a nivel nacional. Esta noche vamos a conversar sobre un tema bastante difícil, complicado, pero que lamentablemente forma parte ya del ADN del Perú. Vamos a hablar sobre la corrupción y cómo es que afecta la corrupción, pero en este caso principalmente vamos a conversar sobre cómo afecta la corrupción en los gobiernos regionales. Hemos tenido hace pocos tiempos, hace unas semanas, que recién han terminado ya, felizmente, las protestas del interior del país, las protestas en Puno, en Ica, una serie de regiones que incluso se trasladaron hasta Lima, protestas que se originaron por la caída del expresidente Castillo, que se trasladaron, como digo, desde provincias incluso hasta la capital. En estas, si bien es cierto, se pedían una serie de cuestiones políticas, nunca fueron demandas sociales, como sacar a Castillo de la cárcel, la Asamblea Constituyente, etcétera. También había, pues, según algunos, un clamor por el olvido de las regiones, el olvido en el que se encuentran las regiones, y como ya es costumbre, como ya es histórico incluso en este país, culpando pues a Lima del trabajo que no realizan los presidentes regionales. Si bien es cierto, tenemos un problema, por supuesto, de centralismo en el país, también es cierto que ahora, y desde hace varios años, existen la figura de los gobiernos regionales que en muchos casos tienen mucho dinero proveniente del canon y que aún así tienen a sus regiones sumidas en la pobreza. Hemos invitado al señor Eduardo Herrera, él es director de Cuscachay, Asociación Anticorrupción, para conversar con él esta noche. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. De nada. ¿Cómo afecta directamente la corrupción, por ejemplo, a los gobiernos regionales? Porque escuchábamos pues de los reclamos que, repito, nunca fueron reclamos sociales, nunca se pidió en estas marchas, jamás se pidió pues hospitales, no se pedían carreteras, no, se pedía una serie de cuestiones políticas, ¿no? Pero eso no quiere decir que no exista pues atraso, que no exista olvido en muchas de las regiones del país, por no decir en todas, incluso en regiones a las que les va bien económicamente o que han crecido económicamente, o que tienen, por ejemplo, la agroexportación en Ica, o que tienen minería como Cusco, como Arequipa, pero son regiones, o como Huancavelica, pero son regiones absolutamente atrasadas, muy pobres, o lo que está sucediendo con Cajamarca. ¿Por qué teniendo dinero estas regiones siguen en el retraso? Bueno, existen muchos factores. Yo creo que el principal es la idea cortoplacista que tienen en muchos casos las autoridades en el Perú, que es cómo gano la siguiente elección y todas las obras que sean más allá de mi periodo no me interesan hacerlas. Entonces, si tengo que hacer grandes reformas y el otro la va a disfrutar, no me sale a cuenta sacarla adelante. Lo segundo es que tenemos autoridades que ingresan hipotecadas. Y eso es porque un problema que está detrás. La corrupción nunca es un problema. La corrupción es un problema, es un síntoma de un problema que está detrás. Y esto ocurre con el financiamiento de campañas políticas. Entonces entra una autoridad que tiene que pagar gastos de campaña, tiene que pagar a sus inversionistas, darles chamba, darles con intereses, porque eso no es un préstamo gratis, darles obras, y ahí es donde empieza el hoyo de la corrupción, que se ve en todos los niveles de gobierno. De esa perspectiva, estamos más preocupados en la campaña de acá, en la quincena, y no en la posteridad, y segundo, en devolver gastos de campaña. Entonces, las cosas que se tienen que hacer no se hacen, y al final el ciudadano ve en su más íntimo relación con el Estado que no llega. Plata hay. El Perú tiene un montón de dinero y recursos. Y la descentralización, y con esto termino la idea, se ha tomado como una idea paternal.
El gobierno nacional le da plata al gobernador regional, toma, no me molestes, gasten lo que quieras, después nos vemos. Y ellos se tiran la plata. Así está funcionando. Así es. También es cierto que para realizar obras de gran envergadura, los gobiernos regionales no son totalmente autónomos, ¿no? También dependen del gobierno central, dependen incluso de otras regiones. Entonces, ¿qué pasa con el gobierno central, por ejemplo, cuando los gobiernos regionales piden, oye, necesitamos hacer este gran proyecto, pero necesito, por ejemplo, que me apruebes esta partida, o necesito que me ayudes, que me envíes, o que veas el proyecto, y el gobierno central se demora? Es cierto también que existe este problema, que no es solamente una cuestión de los gobiernos regionales, sino que también tiene que ver con el manejo del gobierno central y el tiempo que no le da a los gobiernos regionales. Hay muchos factores aparte de eso, ¿no? Desde luego, el Perú es un país muy central aún. Y lo que sucede es que en muchos casos los gobiernos regionales no se dejan ayudar. Soy testigo de muchos casos cómo se les quiere ayudar para hacer los proyectos, elaborar los expedientes técnicos, y no se quiere. Y del gobierno central pues existe una idea de que tú no te llevas el aplauso, sino yo también, y cómo hacemos para que los dos hagamos en la foto. Esa idea de la que hablaba hace un rato genera que va más allá de una ley, genera una idea mediocre en la que las reformas que se tienen que hacer no se hacen. Entonces pensamos que la Constitución nueva va a cambiar la realidad, y que una ley nueva va a cambiar las cosas, y eso es una estafa. Las personas lo que necesitan es gestión, es efectivamente que las cosas sucedan, y eso es simplemente tener el poder de otra manera. En el Perú, la gente que tiene autoridad básicamente es entronizada como un señor feudal o un cacique, y se ve pues que el gobernador central piensa, o el regional piensa, que la plata del dinero es suya, que el congresista piensa que la plata es suya, que el poder es suyo y no tiene que rendir cuentas, y va más allá de una ley. Es un tema actitudinal. El gobierno central no quiere ayudar para que no se lleve el aplauso, no lo ayuda y lo cierra y lo bloquea, porque ese puede tener futuro político y me puede hacer sombra. Así es. O de repente puede ser el siguiente candidato presidencial que llegue a una segunda vuelta, ¿no es cierto? Sí, ocurre mucho, lamentablemente, porque no tenemos, o nuestros gobernantes o la clase política no tiene una visión de estadista, no tiene una visión de futuro, ¿no? Incluso ha sucedido que presidentes nuevos, ¿no? Presidentes del país o presidentes regionales encuentran ya proyectos que son buenos del gobierno anterior y simplemente los cambian o los cancelan porque es obviamente un proyecto o es algo bueno que vino del gobierno anterior. Entonces, para no seguir engrandeciendo, digamos, la figura de otra persona, entonces lo dejamos ahí. Pero esto no está... ¿no hay alguna normatividad, algún castigo, algo que haga que estas autoridades no corten de esa manera el desarrollo, el futuro porque si algo está funcionando correctamente o algo le falta, no sé, un poquito, un tramo pequeño para terminar el proyecto y que ya comience a funcionar para que traiga desarrollo a una comunidad o a una región o a lo que sea, ¿no hay algo que se pueda hacer para que estas personas simplemente no puedan hacer su voluntad como si fueran, como dijiste, un señor feudal? Yo creo que no hay estrategia de lucha contra la corrupción en el país. Eso me hace acordar mucho a los niños cuando juegan fútbol al comienzo. Todos persiguen la pelota, pero no hay estrategia de juego. Todos quieren meter el gol. Es lo mismo que está pasando acá. No tenemos una estrategia anticorrupción. Entonces, la fiscalización no es real. ¿Por qué? Porque la primera entidad en la que uno pensaría que es la encargada de lucha contra la corrupción, que es la Contraloría, tiene un problema de fondo. La Contraloría ve a la corrupción de dos maneras, ineficiencia y corrupción. No es lo mismo. Claro. Y ya de ahí estamos equivocando el disparo. Porque la ineficiencia, que es el mal uso del recurso público, se combate de una manera y la corrupción de otra. ¿Qué está generando la acción de la corrupción de la Contraloría? Parálisis. Ningún funcionario quiere firmar nada. Y la Contraloría no está ganando casos, porque no es un ente que pueda ganar casos.
porque ahí depende la Contraloría, depende de la Procuraduría, depende del sistema de justicia. Entonces, esa estrategia anticorrupción, ningún gobierno la ha impulsado. Nos hemos quedado en declaraciones, en saluditos, en reuniones apulosas, grandes, y no llegamos a una estrategia anticorrupción como otros países la han tenido, que implica crear una comisión independiente anticorrupción. Ya otros países lo han hecho, y de situaciones sociales similares al Perú. Porque también es cierto que muchas autoridades en ministerios, en gobiernos regionales, en alcaldías, no quieren muchas veces entrar en grandes proyectos porque eso significa que luego haya una serie de procesos judiciales o procesos abiertos por la Contraloría o por diferentes entes supervisores que pueden terminar incluso con acusaciones penales contra estas autoridades. Sí. Entonces ahí vemos que muchos proyectos nunca se destraban o muchos proyectos no salen de la oficina de un funcionario porque nadie quiere firmar el papelito, porque nadie quiere hacerse cargo, porque simplemente no, después, eso me va a meter en juicios. Sí, claro. ¿No? Entonces, ¿para qué? ¿Cómo hacemos que estas personas que están accediendo a un cargo público, ¿no?, que se supone que es para gestionar en favor del país, cómo hacemos para que estas personas asuman sus responsabilidades y no estén pensando, porque entonces ¿para qué les pagamos un sueldo? Sí, ¿no? Claro. Si no es para accionar, para gestionar, para hacer algo realmente. Hay cosas que se pueden hacer muy simples. La primera es que hay un filtro para las denuncias. En este país es muy fácil denunciar a cualquiera y te meten en un problema simplemente porque alguien lo dijo en una servilleta. Y los que ganan son los abogados. Nadie más gana la plata los abogados porque uno tiene que contratar abogados y termina de ganar menos de lo que ganó su sueldo contratando un abogado. Entonces, porque el sistema de justicia además es corrupto y te lleva a que tienes que coimear para salir. Entonces, el primer tema es muy simple. Mañana mismo la Fiscalía puede decir, vamos a poner una Fiscalía que califique qué denuncias son basura y qué denuncias no son basura. Además, destugurizamos la carga, porque hay un montón de denuncias absurdas que no tienen pruebas. Eso va a generar una fluidez y una falta de temor que tiene el funcionario, lógicamente. Y lo segundo es la fiscalización de la propia ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía se ha acomodado, ¿no? Porque primero en la época de Castillo eran las malas designaciones. Ya fue, ya nadie se acuerda de eso. De ahí vienen los gastos superfluos, ya se olvidaron de eso. Ahora los mochasueldos, ya fue. Entonces nos estamos acomodando porque no hay esperanza. Así es. La ciudadanía no tiene esperanza de una salida detrás del túnel, y por eso es que los programas políticos a veces ya nadie los ve, porque son todo lo mismo, pero no construimos nada. Denuncia tras denuncia que al final termina en nada. Claro, hay casos emblemáticos, por supuesto, o que son demasiado grandes, o que en los que están involucrados pues exministros, presidentes, ¿no? Tenemos 3 presidentes en la cárcel en este momento, por Dios santo, eso es una cuestión histórica y vergonzosa. Pero vemos pues que los casos se acumulan y y es una cosa que primero que creo yo los peruanos hemos desarrollado una capacidad para soportar la corrupción y las malas noticias, ¿no? Y que venga uno y robe una cosa y robe otra, y no, la verdad es que la razón por la que cayó Castillo no fue específicamente por haber robado tanto, por haber designado a tanta gente que no estaba, que no era apta para los puestos y que iban nada más a robar y etcétera. La verdad es que no cayó por eso, no. Cayó por otra cosa y debió haber caído mucho antes por todos, porque era un escándalo. Sin embargo, la ciudadanía lo deja pasar porque creo que estamos ya tan acostumbrados a que esas cosas sucedan, ya está tan internalizado, y esto es realmente un problema porque ya vemos la corrupción como algo normal, como algo de lo que estamos rodeados y con lo que no podemos luchar. Entonces simplemente, bueno, yo dentro de todo este caos intento hacer lo mejor posible para mí, para mi familia, y se acabó, ¿no? Pero ¿qué tipo de sociedad estamos creando ahí? Cuando solamente me preocupo por mí, porque no existe la posibilidad de que yo pueda preocuparme por otras personas, porque no puedo hacer absolutamente nada, no puedo tomar ninguna decisión, no puedo hacer ningún cambio, porque no hay ningún mecanismo en la sociedad que me permita meter la mano para mejorar, ni siquiera mi ciudad. Sí. Sí, y eso lo estamos viendo cotidianamente. Me fui al estadio y las motos pasaban a una velocidad de 100 kilómetros por hora por la vereda.
Entonces, y nadie decía nada. Yo digo, pasa una criatura y la parte. Entonces, esa es la corrupción. Esa es la corrupción. El alcalde de Miraflores que cierra negocios, empresas, no estoy hablando de otra cosa, empresas. La alcaldesa de San Isidro también. Hay un montón de regímenes. En ATE es una barbaridad, es una hostilización. Eso es la corrupción diaria. Y las personas dicen, pues esto no lo va a cambiar nadie. Entonces, ¿qué hago? Me tengo que acomodar. Lo que tenemos que empezar a hacer es perder la resignación. Es largo tiempo el peruano oprimido, ¿no? En nuestro himno, ese cansino, esa parte, y volver al somos libres. La ciudadanía no puede suponer que la corrupción va a seguir siempre. Alguien tiene que cambiar, si no, la solución es parte del problema. Nosotros estamos siendo parte del problema. ¿Cómo se cambia eso? Con activismo. Y mostrar a la ciudadanía que sí hay personas que estamos ocupadas en eso. Y no solamente ocupadas en hacer otro tipo de condición económica. Eso es lo que genera una esperanza, una alternativa de cambio. Y debería movilizar al Estado a que haga las cosas que tiene que hacer. ¿De qué se encarga asociaciones como Cuscachay? Nosotros hemos empezado el año pasado con un proyecto de investigación respecto a gobernadores regionales y alcaldes. Viajamos por 14 regiones del país, una gira regional bastante ambiciosa. No sé si alguna entidad lo haya hecho, privada de ese tipo. Más de 300 entrevistas en todo el interior y una base de datos diciendo lo que ya era obvio, estás eligiendo mal. Entonces elegimos más pues al señor de Arequipa, que ahora se dice que su esposa está metiendo funcionarios ahí en la región. Elige mal al señor Oscorima, que tiene pues prácticamente un prontuario. Ya, eso es lo que hicimos al comienzo, fracasamos desde esa perspectiva porque la ciudadanía tiene más interés en buscar un celular, cómo comprarlo, más información que en votar. Lo que estamos haciendo ahora son dos proyectos, uno de lucha contra la extorsión municipal, para este tipo de casos defender a empresas pequeñas que son hostilizadas, y lo segundo es la fiscalización a los gobiernos regionales. Fatalmente, necesitamos del apoyo económico, porque somos una asociación civil. Y la idea perversa que se tiene en el país es que la corrupción genera réditos económicos, pero la anticorrupción no necesita plata. ¿Cómo hacemos? Ese es un problema. Sí, definitivamente es un problema porque no se crean las condiciones para poder impulsar iniciativas como estas que buscan realizar algún cambio, que buscan solucionar o dar, no sé, algún lineamiento que nos ayude a solucionar al menos los problemas más cercanos, ¿no?, del día a día. Ahora, lamentablemente, pues tenemos hablando un poco de lo que comentabas del voto de la gente, lamentablemente no todas las personas que están en la capacidad de conducir, de administrar, de gestionar un gobierno regional, por ejemplo, quedándonos en ese tema, que están en la capacidad, sobre todo porque conocen de políticas públicas o saben realmente, tienen alguna capacidad de gestión. Esas personas generalmente no quieren acceder a estos puestos porque saben que en muchos de ellos hay mafias detrás que buscan llevar a su gente a los gobiernos regionales. Claro, son mafias que agarran a alguien que tiene por ahí alguna, no sé, alguna llegada mejor a la sociedad, a esa región en particular, y por eso lo ponen de cabeza o de cara visible para las elecciones, ¿no? Pero no significa que sean las personas idóneas, no significa que tengan realmente un plan, que sepan qué van a hacer, ¿no?, que quieran desarrollar su región. Entonces, ¿cómo hacemos que las personas que realmente pueden aportar, que realmente pueden ser un buen presidente regional, se compren el pleito y quieran entrar a una carrera electoral, por ejemplo, para ser elegidos? Sí, respecto a los funcionarios públicos, en principio, yo creo que hay que generar incentivos, ¿no? Uno es lo de la fiscalía, que no tengan la seguridad que van a ser denunciados. Dos, que sean bien pagados. En el Perú existe la perversa idea de que los funcionarios públicos tienen que ganar mal, o que los presidentes o los ministros tienen que ganar mal porque si no se van a hacer ricos con el salario. Eso es absurdo, es mediocre. Y al contrario, incentiva al otro. Así es. Lo tercero es un tema de fondo. Hoy día podemos empezar una campaña para que los partidos pongan filtros. No dentro de 2 años, porque en 2 años van a estar apurados con las elecciones y nadie lo va a querer hacer. Filtros.
Entonces, señor partido X, usted tiene que poner un comité, o hágalo voluntariamente, un comité que evalúe sus candidaturas. Yo he visto candidaturas de personas que tenían violencia sexual, maltrato psicológico familiar, deudas, el señor Oscorima que decía que ha estado preso por corrupción. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque los partidos son máquinas electoreras que no tienen una forma. Y lamentablemente aquí muchas veces ni siquiera se trata de partidos. No. Estamos hablando de alianzas que salen unos meses antes simplemente para firmar el padrón y poder poner a su candidato. Sí. Entonces, ni siquiera es que se le pueda exigir pues a una organización partidaria que haga un filtro. Correcto. Porque son simplemente personas que llegaron, que tienen el dinero, que tienen las firmas y punto. Nos inscribimos y ya podemos entrar en la carrera regional, ¿no? Sí. Entonces, sí. Hay una labor, por ejemplo, un ejemplo perfecto es el de financiamiento de campañas. Hay normatividad legal para que la OMPE empiece a trabajar con el financiamiento de campaña y fiscalizar las campañas. ¿Por qué no lo hace? Si tiene todo. No lo hace, ¿por qué? Por falta de pereza, se dejan llevar por el sistema, ya esto no lo va a cambiar nadie. Eso son cosas, son inmateriales, son intangibles. Y lo segundo es tomar conciencia de que el poder es absolutamente nuestro. Nosotros elegimos como niños de 8 años y reclamamos como personas mayores de edad. O sea, votamos por la persona que tiene el TikTok más chévere. Y eso es infantil. Entonces, si no recuperamos ese poder, que no es solamente palabras, simplemente decir, oye, estoy regalando el futuro de mis hijos. Yo me voy. En 30, 40 años no pasa nada. Ya el país está más o menos ahí encaminado, pero en 50, ¿qué vamos a tener? Así es para las nuevas generaciones, ¿no? No solamente para que ya es algo que nosotros venimos sufriendo y que va a continuar así si es que no se dan medidas que hasta el momento no se han dado. Tuvimos la primera parte del gobierno de Dina Boluarte pues sumido en todo esa debacle de las protestas y las muertes, etcétera. Pero ahora vemos que, claro, ya estamos en un periodo, digamos, un poco más de tranquilidad y sin embargo no es que el gobierno realmente esté tomando el control, realmente esté haciendo algo para cambiar la situación, para mejorar, por ejemplo, la cuestión económica que viene siendo tan golpeada desde hace varios años, desde la pandemia, incluso antes de la pandemia. Entonces, no hay realmente un trabajo que podamos ver, que podamos decir, oye, esta persona lo está haciendo mejor que su antecesor, ¿no? Claro. Y eso que tiene la valla muy baja. Claro. Pero aún así, o sea, estamos en cuestiones activando congresos por aquí, por allá, firmando papeles, ¿no? Conversando, pero nada, no hay nada que el gobierno no hay algo que el gobierno nos pueda mostrar y que nos diga, este es el avance, sí. ¿no? Esto estamos haciendo. Sí, en cuanto al tema que me compete, por ejemplo, yo apenas asumió la presidenta, tuve una reunión con el ministro de Justicia y le escribí un artículo a la presidenta diciéndole, presidenta, hágase una, que es simplemente crear una comisión independiente anticorrupción, como lo han hecho otros países. Y señalé que de repente los periodos presidenciales deberían ser de 1 año y medio, pues porque al final del día, esas presidencias de transición generan que tú no tienes nada que perder. Gracias. Puedes hacer las reformas políticas que quieres, pero la señora se la ha creído, parece, y al final piensa así, pues de repente puedo volver el otro periodo, mejor hago el muertito, piloto automático, en este país no pasa nada. Y lo que estamos haciendo es evitar cosas que tienen que ser trascendentes. Así es, construir para en este periodo, que si bien es cierto, no es un periodo completo, tampoco es un periodo de 1 año, ¿no? Entonces, que de todas maneras podríamos estar haciendo algo más y sin embargo vemos que están haciendo el muertito. Sí. Perfecto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Gracias también, amigos, por habernos acompañado. Ya saben, todos los sábados a las 7:30 de la noche, aquí en el 91.9 de la FM, en PBO Radio, la radio con fe. Síganos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. También pueden volver a ver el programa a través de YouTube. Estamos ahí como CRTV. Nos vemos la próxima semana. Chao. Petramás te enseña sobre la historia del relleno sanitario modelo del Callao. A inicios del siglo XXI, el botadero La Cucaracha llevaba malas prácticas como el indiscriminado arrojo de residuos por camiones
y una excesiva quema de basura en exteriores. Sumado a ello, se tenía un espacio insalubre, como la chanchería, la pampa de los perros, uno de los mayores peligros ambientales para el Callao. Sin embargo, el fin de esta terrible situación llegó gracias a Petramas, una empresa peruana que se encargó con esfuerzo y dedicación a la rehabilitación y formalización del botadero La Cucaracha, convirtiéndolo así en el gran cambio para la comunidad chalaca, el relleno sanitario modelo del Callao. Este gran reto consistió en transformar un problema que parecía irreversible en una solución y contribución para el cuidado del medio ambiente, convirtiendo el botadero en un verdadero relleno sanitario. Es así como Petramas fue implementando los proyectos más exitosos a nivel nacional a favor del Callao, como su mecanismo de desarrollo limpio y la recién inaugurada central térmica Biomasa Callao, con la cual se genera energía verde a partir de la basura, haciendo de Petramas el equipo líder del Perú en la gestión integral de residuos. Vecino, espero que esta parte de nuestra historia te haya ayudado a conocernos un poco más. Recuerda que nosotros seguimos en la lucha contra el cambio climático. Hasta el próximo Petramas te enseña. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. La Ciudad Industrial Huachipa Este es el mejor lugar para invertir de forma segura a precios 100% accesibles. Ofrecemos lotes independizados y zonificaciones para todo tipo de industrias. Somos la única ciudad industrial con la mayor cantidad de empresas operativas y más de 1.9 millones de metros cuadrados vendidos. Ya son más de 120 propietarios que confían en nosotros. Ciudad Industrial Huachipa Este, el eje industrial de los grandes empresarios. El 13 de enero del 2023 se declaró en estado de emergencia el distrito de Lurigancho por peligro inminente ante lluvias intensas y precipitaciones pluviales. Ante ello, Petramas, en apoyo a la Municipalidad de Lurigancho Chosica, realizó la limpieza de desmonte, nivelación y descolmatado de los badenes Canoa y Cadena. Durante 3 días consecutivos, junto a sus diversas maquinarias y trabajadores, entre obreros, operadores e ingenieros, con la finalidad de mitigar el riesgo ante el desborde del río Huaycoloro. Este va a llegar a un nivel de 1 metro aproximadamente para que permita el deslizamiento de un posible huaico, en la cual va a concluir en la altura del río Rímac. Soy la señora Dina Bustos Venancio, soy la presidenta de la Asociación de Vivienda La Encantada de Cajamarquilla. Pues en esta oportunidad agradeciendo al doctor Segarra, porque siempre está comprometido con la comunidad de Cajamarquilla. Estamos eternamente agradecidos y un saludo de la parte de la Asociación de Vivienda La Encantada. Y le damos gracias porque en estos momentos se está haciendo el trabajo de descolmatación de este badén. Gracias Petramas,
Estaremos siempre eternamente agradecidos. En Petramás, nuestro compromiso no es solo cuidar el medio ambiente, sino también a ustedes.